¿Por qué siempre el mejor relato es aquel que es más grandilocuente, que nos hace llorar, que nos emociona? Cuando la comedia hace algo mucho más complicado, ¿no? Que es darnos ideas desde la risa. Y no se me ocurre ahora mejor comedia que El Día del Tentáculo. Guionaco, dialogazos, súper bien estructurado, ingenioso, los gags son a la vez de la escritura y de la jugabilidad, que eso es muy difícil, y con unos personajes tremendamente carismáticos. Es que solo puedo decirte cosas buenas de Day of the Tentacle, porque además es una comedia de viajes en el tiempo. Es un bombardeo tan grande de chiste sobre chiste sobre chiste, idea ingeniosa sobre idea ingeniosa sobre idea ingeniosa, que hay frases que te tatuarías, te pondrías una camiseta y además la gente reconocería, ¿no? Ese momento que el tentáculo púrpura desarrolla brazos y solo por tener brazos ya puede conquistar el mundo. Y dices, a lo mejor te hace falta algo más, ¿no? Pero te convence, te lo vende de una manera súper épica y funciona. Es hiper memorable. Yo creo que me quedaría con la trilogía Mass Effect. Mi historia favorita en un videojuego es la de Mass Effect. Desde que soy bien pequeño soy muy fan de la Space Opera, por llamarlo de alguna manera, ese rollo Star Trek. Y ver ese mundo Star Trekiano, por llamarlo de alguna forma, trasladado al videojuego en 3 etapas. Pasé de jugar juegos de a lo mejor 64 bits como mucho, a que un amigo me recomendase Mass Effect, empezar a jugarlo, terminarlo y decir, Dios mío, lo que acabo de jugar. Y además con tan buena historia, con tan buenos personajes, tan bien desarrollado, con esas subhistorias, esas subtramas, esas misiones, pues claro, a mí Mass Effect es una de las historias que más he disfrutado. Y de volvérmelo a pasar porque me había encantado y porque me había dejado cosas, que eso es una cosa que no había hecho nunca antes con un videojuego. La estás construyendo tú, o sea que lo que tú haces estás construyendo ese mundo, evidentemente con las limitaciones de la tecnología, pero es lo que tú haces, ¿no? Tú sabes que esa decisión que vas a tomar en ese momento puede que no en las siguientes horas, puede que no ni siquiera en ese juego, sino que será en la secuela o en la secuela, pero te va a afectar ese mundo creciente. Y Mass Effect tiene cómics, tiene libros que los recomiendo muchísimo, tiene todo tipo de historias relacionadas porque el mundo es tan grande, la historia es tan rica, es tan apasionante que no podía quedarse ahí contenida. Lo tiene todo, en mi opinión. Cualquier juego relacionado con la historia de The Witcher, de las Crónicas del Brujo. No me imaginaba jugar a Juego de Tronos. Yo al menos hacía muchos años que no jugaba nada tan impactante. Tú le explicas a alguien la historia de The Witcher 2 y es casi más compleja que la de Juego de Tronos. Siempre me sorprende y me maravilla cómo la gente que ha hecho este juego lo adapta tan bien, porque lo primero que se nota es que ellos adoran al autor y adoran estos libros y esta historia. Entonces lo que han hecho ellos directamente ha sido continuar, no han adaptado nada. Ellos están en terra incógnita, o sea, están continuando la saga del brujo de Geralt de Rivia. Hasta entonces el rol que había jugado pues era un Skyrim, rol más facilón, con unas historias no tan complejas, ¿no? Coño, encontrarte un juego que te apetecía hacer las misiones secundarias y que además el juego tenía un sistema de decisiones muy bien integrado. En este juego está tan bien hilado que hasta que no llegas a ese punto, digamos como al final del segundo acto, no te das cuenta de que todo lo que has hecho anteriormente, de repente el karma te empieza a meter de hostias, porque es como hace 45 o 50 horas de juego, yo a este tío le mandé a la mierda, pues ahora le toco a la puerta y no está. A la vez que realista me parece magistral porque te da la sensación de que eso es... hay verdaderas consecuencias y tú estás haciendo a la vez la trama de tu historia favorita. La historia con mayúsculas es Zelda. Como no puede ser de otra forma, Ocarina of Time. Era un juego que lo jugábamos mi hermana y yo. Hacíamos ahí super equipo, yo era la gran copiloto del juego, mi hermana jugaba y los bocatas de sobrasada a las 2 de la noche jugando con mi hermana. Me acuerdo, era febrero del 99 cuando pude jugarlo y fue una historia que la viví mágicamente de principio a fin. A mí la capacidad que tiene Nintendo de coger una historia que es súper típica. Clásica, por decirlo de alguna manera. No es una historia que despunte porque tenga cosas muy novedosas. La de el caballero que salva a la damisela y tal. Y las vueltas que le da, porque es el cuento que siempre lo recuenta. Es decir, que aunque parezca igual, al final nunca es igual. Yo creo que Zelda es lo más parecido a Disney en sus orígenes. Quizás no sea la historia más elaborada del mundo, pero para mí fue la primera historia épica a la que jugué. El hecho de que haya 3 historias alternativas, una en la que el héroe perdió, otra en la que el héroe ganó, otra... Me parece increíble todo lo que se ha montado y del hecho de que parezcan juegos individuales, pero en el momento que los juegas todos de seguido, tienen un sentido argumental y es precioso. Mi momento favorito de cualquier Zelda es el preciosísimo momento de Ocarina of Time en el que saca la espada maestra. Impresionante. Para mí fue increíble. Aún hoy en día no ha habido una historia que me haya impactado más. Daría cualquier cosa para volver a sentir lo que sentí con Ocarina of Time.
Mi historia favorita es la de Final Fantasy VII. Es el primer RPG que jugué, que tenía una historia más elaborada y que era tan larga, que te presentaba unos personajes tan variados, con una trama en la que pasaban tantas cosas. En esa historia lo que tú estás haciendo, eres un mercenario que estás ayudando a un grupo de rebeldes para salvar el planeta, porque hay una gran compañía que se dedica a drenar los recursos. Esto es tan real en algunos sentidos. Empiezas a descubrir un montón de detalles y te das cuenta que solo es el principio, que todo lo que creías en el mundo, que sería como poco la mitad del videojuego, no es más que una parte del primer CD. Está llena de capas, está llena de niveles. Las historias que vienen detrás, que son las de cada uno de los personajes, muchas historias ricas que son opcionales, que no las descubres si no llegas a un lugar en concreto, si no te metes en esa cueva. Y luego, porque cuanto más piensas en ello, más te das cuenta que el propio juego, el propio guión, te engaña. Y te hace creer que alguien es el malo y que el objetivo es este, y en realidad no es verdad. En realidad va mucho más allá. Es simplemente asombroso. Yo me quedo con la historia del Star Wars El Poder de la Fuerza, que es un juegazo como la copa de un pino. Quizá a nivel de jugabilidad no es tan bueno, pero a nivel de historia es brutal. Es una historia tan potente que la metes en guión en una peli y puede ser canon, pero perfectamente. Porque además liga muy bien, explica muy bien la situación, explica muy bien qué pasa con la fuerza, explica muy bien qué pasa con los Jedi, explica mucho de por qué Darth Vader es así como es, y Starkiller es un personaje que es muy guay. Y hace esa transformación al revés, ¿no? O sea, es un personaje que empieza en el lado oscuro y acaba en el lado de la luz. Precisamente el momento en el cual Starkiller se da cuenta de todo lo que ha hecho, que ha estado aniquilando maestros Jedi uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, y hay un suceso, ¿no? En el juego que es como el gatillo en el cual Starkiller dice no, todo lo que yo he estado defendiendo ahora me voy a enfrentar a ello. ¡Buah! Épico. No es la historia como tal, sino la experiencia que viví, la historia que yo tengo con ese juego, que es The Journey. Lo que me hizo ver es cómo hay cómo los videojuegos pueden tener dos lecturas totalmente distintas, jugando lo que entre comillas puede ser la misma historia. Tiene el significado que solo puede contarse a través del videojuego. O sea, hay otras historias que se pueden contar mejor o peor, o pueden ser una película jugable. Pero esta concretamente solo puedes entenderla o solo puedes llegar a esos sentimientos a través del videojuego. En esta estaba de espectador. Yo ya me había acabado el juego y me acuerdo que vino un amigo que no era muy apasionado de los videojuegos. Le dije, júgalo. Me senté al lado de él y yo le iba guiando. Entonces hicimos ese viaje durante el juego, con el personaje y como personas, y de repente mi historia había sido de soledad. Ese había sido un viaje de soledad, no había conocido a nadie por el camino, pero mi amigo conoció a otro personaje que con los pirititos empezaron a comunicar y empezaron a ir avanzando por el juego. Era increíble ver la reacción de mi amigo, de cómo se iba enamorando de la otra persona, que decía, qué bonito es, qué chulo, qué bonito. Me acuerdo cuando el personaje parece que mueren los dos, se preocupó, y yo iba viendo todo ese viaje con una visión totalmente distinta a la que yo había tenido, y cuando llegamos al final hay un momento en el que hay una luz y se iba a meter para adentro y le digo, espera, mira lo que está pasando, y el otro en la nieve le dibujó un corazón y le digo cucú, y se fue, y se quedó mi amigo, pero con una sensación de me he enamorado. Y esa cara de ver cómo ese viaje lo hizo mi amigo y se transformó, y desde entonces ama los videojuegos y se ha dado cuenta que pueden contar cosas, creo que fue un viaje súper bonito de los tres. Metal Gear, a nivel de trama, a nivel de historia, mi saga favorita. En aquella época flipé literalmente por la profundidad, ¿no? Y todo lo que transmitía un juego. Supuso una revolución porque yo no había jugado a nada así. Algo con una historia tan trabajada, que te hablaban de temas como el desarme nuclear, como la propagación de virus, como la transmisión de genes. Eran temas que habían sido completamente ajenos dentro de un videojuego, pero no solo tenían sentido, sino que además daban vida a toda una historia. La verdad es que me dejó muy impactado. Me sobrecogió la historia. El resto de los Metal Gear, aunque han sido muy buenos también, evidentemente te has encontrado una historia mucho más compleja en cada uno de ellos. Son tantas cosas, tantos personajes que están entrelazados unos con otros, la historia, los trasfondos, los que cuando juegas a Metal Gear Solid y Metal Gear Solid 2, los que crees que son malos, en otro momento de la historia de la saga del canon son buenos, o en función del punto de vista, del prisma con el que los mires, evidentemente. Son tantos lazos, tantos nexos de unión entre unos personajes y otros, unas historias que parecen inconexas o que parece que están aisladas, cuando ves todo el conjunto
cobran sentido, me parece que es una obra espectacular. A ver, tantos años, tantos juegos, es cierto que es posible que a Kojima se le haya escapado más de uno y más de dos. Yo como fan de la saga se lo tengo que perdonar. Yo destacaría dentro de eso Snake caminando por un río que está habitado por todo lo que han matado hasta ese momento en el juego. Peces, serpientes, sapos, soldados, pero los soldados hablan de cómo han muerto. Si has degollado a un tío, empieza mi cabeza, no siento la cabeza, o me ahogo, o me duele el pecho. Todo es un purgatorio en el que tienes que llegar hasta encontrarte con Desogol para que te des cuenta de todo lo que has estado haciendo durante el juego. A lo mejor, lógicamente, si los hubiera dejado dormidos o los hubiera dejado inconscientes, no habría cadáveres en el río. Podría ser un paseo sin ningún tipo de carga moral, pero es lo que tiene matar. Luego tienes que pagarlo. El momento de Big Boss saludando a la tumba, ese momento lo reúne todo, un punto álgido, audiovisual, musical, de historia, de trasfondo, de importancia, de filosofía, todo ahí aunado en ese punto exacto, y yo es el que más me ha emocionado y que me hizo llorar como una magdalena en su momento. A mí realmente me enganchó muchísimo Assassin's Creed. Me gusta mucho cómo llevan en Assassin's Creed toda la trama de Italia. Porque me mola mucho cuando meten el factor histórico, cuando meten ahí eventos históricos reales y tal. Parte de la historia modificada. Y crean una fantasía a través de ello. Creo que parte del encanto es ver Florencia con la vista de águila, subir a la cúpula de Santa María de las Flores, ir por Venecia. Como que te capta mucho más la atención porque quieres saber más sobre la historia del juego. Y a través de ello estás aprendiendo cosas, eventos, cosas históricas, sobre personajes históricos y tal. Toda la interacción con personajes de la época. Y creo que el que más ilusión me hace es Leonardo da Vinci. Hay un juego que no tiene una historia lineal, digamos, pero que el planteamiento me encanta, que es This War of Mine, que es un juego indie que habla de las consecuencias de la guerra, pero desde el punto de vista de alguien que no es ni un soldado, ni un héroe, ni un protagonista, ni nada, sino simplemente es la gente normal que sufre las consecuencias de la guerra. Y esa puerta trasera de la guerra me gusta mucho porque se ha visto muy poco en los videojuegos. Siempre eres el que causa la guerra, el que la acaba, el que la gana o el que salva, ¿no? Pero nunca eres el que sufre. Entonces eso es lo que me gusta de This War of Mine. Y cómo te van planteando dilemas morales que no tienen solución, no hay correcta o incorrecta. Vas a un sitio donde hay ancianos y puedes matarlos y coger sus víveres, o puedes no matarlos y sentirte bien. Porque tú dices, necesito víveres, los necesito, hay ancianos, los mato y me llevo los víveres. Si total ellos se van a morir. Y de repente te estás escuchando lo que estás pensando y dices, hostia, esto no está bien. Pero sobre todo te sientes mal porque el juego no te dice lo que está bien. Papers, Please. La historia de Arstotzka, ese pueblo inventado, tu vida como inspector de inmigración en la frontera. Desde el momento en que salen los títulos, ¡pam! 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 Ya estás completamente metido en el rollo soviético. Esa manera en la que tienes que trabajar todo el día a cambio de un dinero, de nada de dinero, para pagar la calefacción, la comida, las medicinas. Si te sobra un regalo de cumpleaños para tu hijo, unos lápices de colores. Todo ese ambiente me pareció maravilloso, el ver la frontera mientras trabajas, si alguien se está intentando colar y le tirotean, la pareja que intenta entrar, que el chico te está pidiendo por favor que cueles a su novia. No sé, me pareció una historia maravillosa. Es el Shenmue. Es desde el primer momento en el que la historia comienza, que llega Ryo a casa, se encuentra allí la batalla con el padre. Cuando llegas al dojo y ves lo que pasa, realmente te enciende, ¿no? ¿Sabes? Ves a tu padre y es lo que te hace seguir avanzando. Y empiezas a moverte por el juego, salir de la casa. También acabas descubriendo cosas, que a lo mejor tu padre no es tan bueno como tú creías. La historia de una venganza además que no está resuelta. Y 15 años después la gente todavía está esperando poder jugar o poder terminar esa historia. Yo pensaba que iba a ser una historia mucho más simple, que iba a ser, pues bueno, tú vas allí y le partes la cara a todos, le partes la cara a Toy Pai Pai y fin, y te vengas, pero no. Aparte de que somos un juego completamente adelantado a su tiempo. En mi caso me unió mucho con el personaje porque yo de chaval hacía Thai boxing. Y en cierto modo el tío comienza como aquel que dice de cero sabiendo que su padre es un karateka de la leche. ¿Qué pasa? Que empiezas de 000 y te va evolucionando el personaje a un nivel en el que te vas encontrando con personas muy potentes
en cuanto a la relación entre tu personaje, que no sabe nada como aquel que dice, y el resto de personajes que son como auténticos dioses. Entonces, ¿qué pasa? Que ese feeling te hace como que no eres nada y al mismo tiempo eres la leche. O sea, es una relación jugador-juego-personaje muy, muy entrañable. Yo Yakuza 3 sí que me acuerdo perfectamente. El choque en el cual tú eres un ex matón que has estado... Bueno, al final decides dejar de ser Yakuza, te montas un orfanato y resulta que el gobierno japonés decide montar una base de misiles en tu orfanato, en Okinawa, por cierto, y entonces pues tú vas a explicarle al gobierno japonés que no se ponen bases de misiles en orfanatos, y entonces solo este comienzo y luego todo lo que va pasando ya me parece lo más espectacular de todo. La saga Bioshock. Es Bioshock Infinite. La historia me parece increíblemente buena. Los giros de guión que hay, la ambientación, los diálogos, los personajes, creo que es una historia realmente brillante en todos los sentidos. Porque nos hizo meditar mucho entre nosotros y luego también muchísimo trasiego en internet en ese sentido. Lo que me encanta es que cada persona con la que hablas te cuenta una teoría diferente, porque cada uno que lo ha jugado ha entendido cosas diferentes. Entonces, sí, el juego está ahí, pero lo que piensas tú alrededor de ese juego es casi una parte de ese juego. Pero fue ese final lo que te hace hacer... El momento en el cual te hacen el símil de que hay tantos faros, o hay infinitos faros, como hay infinitas realidades con Booker y con Elizabeth, y creo que es una explicación brillante cómo enlaza el Bioshock Infinite, que en un principio es un universo diferente, no tiene nada que ver con el primer Bioshock, que es un momento de esos que te quedas rollo, wow, ¿qué acaba de pasar aquí? Y yo había buscado en internet, o sea, me había vuelto loca mirando foros, y cuando él justo se lo terminó, habíamos quedado con unos amigos y después digo, no nos vamos a ir a casa, nos vamos a ir a tomar unas cervezas y a discutir el final de este juego. Pero que nos dieron las tantas de la madrugada. Las 2 o las 3 de la mañana en un bar. Los dos fricazos hablando. Tomando cervezas y discutiendo todo lo de los mundos paralelos, todo lo de los poderes de Elizabeth. Todo. Sí, cómo podía todo tener sentido y siempre había pues lo tiene. Cada uno tenemos nuestra teoría de lo que pasó ahí en esa movida y la verdad es que me flipó. Fue chulo descubrir más allá de la historia que había en el juego juntos. Estuvo guay. Me quedo con la historia de las sofás. Yo creo que compagina muy bien lo que es jugar un juego y recibir una historia muy potente. Tiene suspense, que tiene intriga, que tiene emoción, que hay momentos de tristeza, momentos de acción. Los mejores momentos son los momentos en los que Ellie es una niña. O sea, puede ser una niña. Lee un cómic sentada en la parte de atrás de una camioneta, le pregunta a Joe que si toca la guitarra o canta. En esos pequeños momentos en los que ella por fin es una niña, es la niña que no va a poder ser nunca, jamás. Este principio con Joel cogiendo a su hija intentando salvarla, y lo enlazaría con el final, que es esta parte en la que coges a Ellie y te la llevas del hospital en brazos y yo no sé, está la gente disparando y tal, y yo estaba encabezonado, igual que lo estaría Joel, de decir yo hasta la saco de aquí y me la llevo a mi casa, pero vamos, cueste lo que cueste. De Resident Evil, porque me marcó muchísimo. Fue de los primeros juegos que yo jugué con una historia, me enganchaba a los personajes un montón, me encantaba el personaje de Jill Valentine, me llegó a gustar de tal manera que hasta me aprendí los diálogos del juego. La primera escena, después del comedor, el primer vídeo que se ve el zombie que está comiéndose ahí a un tipo y cuando se gira y mira la cámara, momento mítico dentro de los videojuegos, y en el momento en el que te ataca el zombie, viene hacia ti, que no controlas muy bien todavía el mando, porque no se me absorbió por completo, hasta tal punto que, por ejemplo, con Resident Evil 2, recuerdo que en el instituto había, pues, haz una redacción sobre un tema de fantasía que se te ocurra, ¿no? Y yo cogí la idea de Resident Evil 2, el principio de la historia del juego, y la hice como mía, ¿no? Y entonces la anécdota es que el profesor me dijo, ostras, tienes una imaginación increíble, ¿eh? Es una pasada, ¿no? Y realmente pues le engañé porque era la de Resident Evil 2. O sea, me marcó mucho la saga. La historia de Dark Souls, y casi más que la historia me gusta la manera en la que está contada. Te absorbe y quieres saber más de ella. El diseño de niveles de Dark Souls es cómo contarte una historia mediante el diseño. Porque lo primero, cuando entré a ese juego, creía que no había historia, creía que simplemente estaba ahí para matar bichos y seguir adelante. Pero de pronto cuando te empiezas a dar cuenta de que están ocurriendo cosas, y cuando te lo vuelves a pasar, vas investigando y empiezas a hablar y empiezas a fijarte en el mundo, ves vídeos de YouTube que te van explicando cosillas, lees la guía del juego, en la guía del juego hay mucha información. Nada de lo que esperabas está siendo tal y como crees. Crees que eres el elegido de los no muertos que llega aquí a salvar el mundo, y luego te empiezas a dar cuenta de que estás en una tierra decadente, a saber a quién está salvando de qué,
está todo el mundo muerto o enloquecido, los dioses ni siquiera son dioses y todo un tejido de mentiras y engaños con muchísima tragedia de por medio. Todos los personajes que te encuentras son inevitablemente trágicos y te acabas quedando con muchos de ellos. Es esa dualidad de la que habla mucho el creador de Dark Souls, de crear personajes y monstruos que tengan un punto dramático, un punto humano. Shadow of the Colossus, porque es una historia que es cojonuda por su pura subtracción, o sea, casi no tiene nada. En realidad sabes muy poco de la historia, sabes muy poco del background y de lo que sucede antes del momento presente que empiezas a jugar el juego. No tiene nada, los personajes no se hablan, no hay 20 tíos, nadie te traiciona, nadie es lo que no parece, no hay nadie. Estás tú solo, vas con una chica en brazos, no sabes quién es, no sabes qué relación tienes con ella, no sabes si está viva o muerta. Vamos a salvarla, pero ¿por qué? En ningún momento llegas a saberlo, sino que la motivación del personaje te incita a tú querer salvar a esa chica, ya no solo por pasarte el juego. A lo mejor es la hermana, a lo mejor es la novia, pero quiero salvar a esta chica. La pones en una piedra y te vas a matar colosos con la esperanza de que pase algo que la saque de su estado, sin saber si es reversible o no, sin saber si lo que estás haciendo está bien o está mal. Y lo que te planteas en tu cabeza cada vez que uno de esos colosos magníficos se muere y te lo quedas mirando y dices, ¿qué he hecho? Dios mío, y tu personaje se va volviendo oscuro. Te ves más sucio, como más pálido, y esto a medida que avanza lo vas notando cada vez más. Y yo creo que eso es lo que más me impacta del juego, y es cómo tu avance te afecta negativamente en realidad. Se va corrompiendo y vuelves una y otra vez y la princesa sigue igual y se va destruyendo, las estatuas estas se van activando, vas viendo cómo avanzas pero hacia la nada. Es como avanzar en la oscuridad sin ver luz al final, no sabes lo que va a pasar, no sabes si se va a arreglar. Este planteamiento me parece brutal, me parece una historia de los juegos que más me ha emocionado, viéndolos morir, viéndolos ahí pasear y ser yo el que va ahí a molestarles y a matarlos y tal, siguiendo una causa que no sabes si tiene solución. Y bueno, y de hecho el propio final ya te deja planchado totalmente. No he visto final igual en ningún otro videojuego. O sea, me parece que, aunque podría nombrar historias de Metal Gears, que hace falta hacer un máster para entenderlas, o de Final Fantasies, o de otros juegos que también se caractericen mucho por la historia, como aventuras gráficas o RPGs, es que me da igual. Me parece que si tuviera que decir una, sería esta, por lo simple y lo bien que se cuenta en forma de videojuego. Un mundo que tiene un buen universo es lo más importante, me convence 100%. Y yo, sinceramente, a pesar de que han pasado 15 años, no he vuelto a ver un mundo tan vivo. La gracia de todos estos universos es que son extensísimos.